Buenas y santas, bienvenidos a un nuevo video de Camino de Ida en Viaje. Nos encontramos en Gándara. Che, de este lado también dice Gándara, qué lindo. Tu equipaje, Córdoba y Buenos Aires ya lo podés ver, pero en el mundo vas a conocer. Camino de ida en viaje, camino de ida, no paga peaje. Esta estación está aquí desde 1865. Más puntualmente inauguró el 14 de diciembre de 1865. Tremendo, llegaban las carretas en esa época. Bueno, miren lo que es este pueblo, casi fantasma. No es fantasma porque, bueno, hay gente en la estación. Acá el tren sigue funcionando. Hoy es el Roca, antes ha sido el del sur. Vamos a mostrar un poco el pueblo. La fábrica está para aquel lado. Para este lado tenemos un monasterio abandonado que obviamente quedó. Sí hay una pulpería que trabaja los fines de semana. Y bueno, les voy contando un poquito la historia del pueblo, acompáñenme. Bueno, como les decía, el tren sigue pasando, no solo el de Mar del Plata, que para aquí y para también en Chascomús, sino también uno que une a Alejandro Corr con Chascomús. Chascomús es la parada siguiente aquí a Gándara. Bueno, vamos a recorrer un cachito. La verdad que está bien cuidado, como pueden ver, hay mantenimiento, hay baño, antiguo pero limpito. Vamos a recorrer la fábrica. Bueno, la fábrica no la podemos recorrer sino desde afuera porque está abandonada desde hace años. Y les voy contando un poco la historia de Gándara, de la fábrica, ¿no? Gracias a la llegada del tren, años anteriores, en 1865, unos 30 años después, varios, casi digo tumberos, tamberos, de acá de la zona, casi digo tumberos, se juntaron los vascos y dijeron, che, ¿por qué no hacemos un proyecto entre todos juntos? Y empezamos a darle duro a la leche y a todo lo que venga derivados. Y es que fundaron Gándara. Una vez que fundaron Gándara, empezaron a contratar empleados, empezó a crecer. Llegó a tal medida que hubo momentos en el que hubo más de 500 empleados. Dicen que llegó a 600 el número. Impresionante, impresionante. Trabajaban a full, sacaban hasta 600.000 litros de leche diarios. No solo esta planta, ya que habían abierto otra planta en Lezama, y bueno, entre las dos estaban todo el día full. Y además de la leche, hacían yogur y todo tipo de... Bueno, el dulce de leche sacaban 50.000 kilos diarios. ¡Fua! Una locura. Después que cierra Lezama, los empleados de Lezama eran traídos hacia aquí en combis, micros, etc. Llegaban y también trabajaban acá. El dueño murió cuando fallece. Es que, bueno, empezó, que agarran los hijos, bueno, como todo empieza a caer. Hay un mantenimiento, hay un cuidador, ya que tiene un propietario que se la compró a €1 hace unos años atrás, pero la compró y no hizo nada. Sin deuda alguna, y la agarra en pleno, podía seguir laburando a full, la adquiere Parmalat, los italianos. ¿Qué pasa? Están unos años acá y empieza cada vez a producir menos. Y encima de todo esto, al Tano lo agarran por fraude en Italia, preso como 20 años, 18 años. Chau, cagó. Pasó, o sea, de Gándara a Parmalat, y Parmalat también cagó. Así que bueno, lamentablemente no quedó nada. Sí tenemos enfrente, como puede ver, el edificio, es la comisaría rural, por así decirlo, son la policía rural. Para allá pueden ver que hay algunas casitas, una de las que habían hecho para los empleados de acá, de los tantos empleados de la fábrica. Como pueden ver, queda, pero dicen que solamente hay una que quedó este hombre Oscar, que también trabajó acá toda su vida, y cuando cerró no supo qué hacer,
y quedó con su señora acá. Bueno, me enteré que hace unos años la señora falleció, así que él quedó solo. Es lo único de vida que hay de este lado al menos. Y bueno, como sabemos, ahí está la policía. Del otro lado sí tenemos una pulpería que abre los fines de semana, que es la que les conté en la estación, que ahora vamos a ir. Y en el monasterio, que no sé, no hay nada, quedó abandonada, pero sé que están con la capilla que la estaban arreglando. Vamos a ver si enganchamos algo. Claramente esa debe ser la casa de Oscar, que tiene la antena de DirecTV. El último que quedó aquí, el último hombre de la fábrica que ha quedado aquí en Gándara. Miren qué pena, miren si no es una tristeza enorme. Había leído en algún lugar que él comentó que en un principio salía esto y en una desolación total, no lo podía creer. Imagínense que él se despertaba y cruzaba a trabajar todos los días de su vida. Y de un día para el otro se despierta y está ahí, quietito, sin nada. Miren lo que es un fantasma. Pero se puede ver desde acá que son todas iguales las casitas. Así que miren, ahí tenemos un aspecto más o menos, lo ven. Ahí está como una habitación. Vamos a esta última, que parece diferente, la más grande. Es todo propiedad privada porque, bueno, viste, la gente con el tema del urbe que les gusta entrar, qué sé yo. No todos vienen con buena voluntad. Algunos. Yo no digo que yo soy uno de los que entra a veces cuando se puede, pero sin hacer daño alguno, obviamente. Allá es la casa de... Me encuentro en lo que fue el almacén Picone. Bueno, lógico, cuando la fábrica dejó de trabajar a full con todos esos empleados que había, vendrían aquí a comprar todo, desde carne, comida, bebida, unos sanguchitos, todo. Bueno, lamentablemente, con la baja de la fábrica, repercutió acá. Lo que fue la cocina. Acá hay un sector que sale a la otra pieza también. Los techos están bien, al menos los de acá. La habitación con las ventanas. Bueno, acá una pieza que conecta a otra y esa otra a esa otra. Miren lo que es. Pero bueno, acá sí hay partes que están medias peligrosas, no te metas ahí, ¿eh? Está, fíjese cómo fueron los cabios, cómo fueron cayendo, te caes uno de esto en el coco y te soluciona el problema de los cuernos. Ven como el techo va ya cediendo, queda poco tiempo esto, ¿eh? No creo que aguante mucho más. La puerta antigua, miren el techo. Lo que les decía recién, ¿eh? Ya está cediendo, lamentablemente.
Bueno, acá está la entrada, miren lo que es la puerta. Qué belleza que era la puerta de esta puerta. Acá estamos en la escuela número 21. 25 de mayo es que se llama la escuela. Y está desde mayo de 1926, que fue el día de inauguración, o el mes de inauguración, perdón. Nada, les muestro un poquito. Pulpería cerrada, así que nos volvemos para Chascomús. Lamentablemente, como he dicho, la pulpería estaba cerrada, así que nada, no pudimos tomar algo o comer algo. Nos vamos para el Chascomús, que es una estación. El tema es que el tren ahora falta 1 hora y pico para que venga. Nada, nos vemos en otro episodio Camino de Vida en Viaje. Gracias por quedarte hasta el final, suscríbete al canal. Así me das una mano para crecer. Bye.